Bien, ya se encuentra en nuestros estudios Carlos Hugo Santander. Él es miembro del grupo de panelistas, de comentaristas del renovado Habla el Pueblo y nos acompaña esta noche para conversar sobre lo que viene ocurriendo a nivel político. Carlos Hugo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu invitación, Luis Alfonso. Siempre a disposición para discutir los problemas políticos del país. Yo te propongo, antes de iniciar la conversación, nuestro equipo de investigación ha hecho o ha preparado un informe sobre algunos periodistas que hoy, llamémoslo así, pasan piola. Si te parece, vamos a verlo juntos y luego entramos de lleno al tema político. Vamos. Sí, vamos entonces, señores, con un informe sobre los periodistas que antes se comportaban de una manera y hoy lo hacen de otra muy distinta. Adelante. Personajes de la prensa que hoy intentan hacernos creer que son independientes, olvidan su pasado al lado de políticos señalados por corrupción o dictaduras que suprimieron la libertad de expresión. Periodistas con oscuro pasado. Este es Raúl Vargas, una de las voces más características de radioprogramas del Perú, pero lo que pocos recuerdan es que estuvo al servicio de la dictadura velasquista. Y no solo eso, ya que fue encargado por la Junta Militar como interventor para confiscar diarios. Rosa María Palacios, pese a sus esfuerzos por presentarse como una voz independiente, no puede negar su pasado fujimorista, como cuando fue parte del equipo de campaña de Hurtado Miller, candidato a la Municipalidad de Lima por el fujimontesinismo, por lo que el mismo Montesinos entregó $334,000, de los cuales 8,000 fueron a parar directamente a las manos de esta periodista. Durante todo el régimen de la dictadura fujimontesинista, Nicolás Lúcar fue una más de las voces que se sumaron a justificar los terribles excesos que caracterizaron este momento de nuestra historia. Pero lo más recordado de este personaje es cuando conducía el programa Tiempos Nuevos y afirmó que el entonces presidente transitorio, Valentín Paniagua, había recibido $30,000 de uno de los testaferros de Vladimiro Montesinos. Esto provocó que el expresidente, ya fallecido, llamara por teléfono y le increpara, responsabilizándolo de querer desestabilizar el gobierno de transición, tras lo cual colgó el teléfono. Quedaba claro que seguía siendo un operador del fujimontesinismo. Esta es una breve lista de algunos periodistas y su pasado, del que parece ellos no quieren que usted esté enterado. Medio marrón, que no llega a ser negro, pero es marrón. Para que la gente recuerde y sepa quién es quién en nuestra comunidad. Es una cuestión muy importante la memoria, porque justamente lo que se tiene que buscar en una democracia es de que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones prácticamente perversas, ¿no? Que lo que hacen es enturbiar realmente la afirmación de la democracia como estilo de vida, ¿no? Y principalmente también las instituciones que las debemos defender, ¿no? Como es la transparencia, la honestidad del periodismo, que se ejerce justamente en la función de brindar informaciones a los ciudadanos. Bien, ahora revisemos contigo un poco el panorama electoral y político. Tú me decías que hay un patrón, que este proceso electoral que tú lo vienes analizando en Habla el Pueblo, ¿no? Y debo decir que estamos muy contentos de que estés formando parte de la nueva temporada de nuestros programas políticos. Me gustaría que nos lo resumas. ¿Cómo ves tú el panorama electoral y qué puede pasar? Sí, ese patrón es fácilmente identificable si uno lo comienza a analizar, dado de que las elecciones en el Perú, las campañas electorales son más anticipadas que en cualquier otro país de América Latina. Uno puede identificar una cierta precariedad, por un lado, ¿no? O sea, uno puede ver Alejandro Toledo permanentemente siendo atacado por el caso de Coteva, bueno, o sea, con resultados cuestionables o no. Después uno puede ver, ¿no?, el caso de Alan García también, con la cuestión de los narcoindultos. Uno puede ver también la cuestión de las agendas de Nadine, de ahí viene Julio Guzmán, César Acuña. Pero hay una cuestión, hay un comportamiento muy curioso que justamente se puede identificar como un patrón, una regularidad en cuanto de cómo los medios vienen, si bien es cierto, con ayuda de candidatos que se muestran precarios desde el punto de vista de la ética,
pero hay un patrón en el sentido de que los medios van concentrando su atención en candidatos que pueden afectar a dos candidatos que parecen intocables, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, llama mucho la atención. Yo creo que tal vez en el transcurso de las semanas, si hubiera un otro candidato, no sé si podría ser Reyardo, puede ser Barnechea, pasase la segunda vuelta, no tengo dudas que tal vez va a surgir esa regularidad de atacar a quien está en el segundo lugar para tal vez intentar producir un artificio. A ver, ¿no? para que se entienda, tú dices que a Keiko y a Kuczynski se les ataca poco, se les da mucha cobertura, pero que no son objeto de ataques como sí lo es de pronto Alan García. Eso está demostrado objetivamente por una serie de cuadros y estudios. Claro, no es que se le ataque, bueno, porque la función del periodismo no debería ser atacar, sino yo creo que se sobredimensiona una serie de errores, ¿no? Una serie de errores justamente en la perspectiva de beneficiar a estos dos candidatos. Claro, pero el tratamiento informativo puede ser positivo, negativo, neutro. Cuando el tratamiento es negativo es cuando hablamos mal, digamos, de una persona. Entonces, eso sí es objetivamente, digamos, objetivamente demostrable. Tanto en los diarios impresos, radio, televisión, se puede verificar de que todo este conjunto de candidatos, las menciones negativas han sido mucho más cuantitativamente y cualitativamente identificables con relación a estos otros dos candidatos. ¿Por qué ocurre eso? ¿Tú crees que estos que son promovidos o tratados con tanta benevolencia son defensores del sistema, de los intereses corporativos de estos medios? ¿Cuál es la explicación? Sí, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, cuando se hacía referencia de que Julio Guzmán estaba siendo financiado por Jambal, yo creo que una mayor preocupación debería estar en torno de este patrón, de quién está detrás justamente de esta regularidad por la cual se viene tejiendo, ¿no?, la política a la espalda de las voluntades ciudadanas. Por ejemplo, si uno ve quién está atrás de Keiko Fujimori, una serie de intereses oscuros venidos justamente del gobierno fujimorista, ¿sabes? De eso no hay dudas. Pero ¿quién viene atrás de Pedro Pablo Kuczynski? Es Carlos Rodríguez Pastor, es el dueño de Interbank. Entonces, bueno, uno puede identificar claramente de que hay una serie de situaciones que colocan la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski obviamente mucho más beneficiada. ¿Cómo es que se identifica eso? Mucho más que lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Julio Guzmán con Jambal. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski uno puede ver que el jefe de campaña, o en todo caso, perdón, el gerente de la campaña, de los recursos de la campaña de PPK, es Alfonso Grados, que es el brazo derecho de Carlos Rodríguez Pastor. Entonces, si PPK gana, si Pedro Pablo Kuczynski gana la presidencia, podríamos vernos tal vez en una situación en la cual se mezclen los intereses de un gran millonario en el país, ¿no?, los intereses de Intercorp, de esa corporación financiera, ¿no?, con los negocios públicos, lo que sería realmente una situación bastante deplorable, ¿no?, para la democracia. Yo voy a contar, lo que vamos a hacer es vamos a poner mucho reflector respecto a quiénes son los que están detrás de cada uno de estos candidatos y a quiénes realmente defienden, cuáles son los intereses en juego, porque como tú dices, ¿no?, hay intereses corporativos que estos políticos van a defender con más ahínco que los intereses nacionales, ¿o no? Sin duda, claro, obviamente. Si se venden candidaturas, que es uno de los rumores más comunes en las listas del Congreso, no lo hacen justamente para poder buscar el bien común, obviamente, sino para recuperar esos negocios. Quienes se meten en política, si hay un gerente de es decir, Alfonso Grados dentro del partido de Pedro Pablo Kuczynski, él no lo hace como un ciudadano y en términos de querer reforzar el partido de Peronos por el Cambio. No, en absoluto. Lo que él hace es representar claramente los intereses corporativos de Interbank, de Carlos Rodríguez Pastor. Es decir, velando... O sea, tú estás diciendo, Carlos Hugo, que así como el señor Guzmán, ¿no?, tiene al señor Aguirre como su principal sponsor, promotor, fundador del partido, donante digamos, de los recursos, en el caso de Kuczynski es Carlos Rodríguez Pastor e Intercorp. Claro, exacto. O sea, Alfonso Grados, si fuera un gran ciudadano, o sea, no me diga, por ejemplo, o sea, Alfonso Grados es uno de los más importantes directivos de Interbank. Él salió de Interbank para trabajar en la Fundación iPaís, pero bueno, o sea, eso no se explica. O sea,
lo que sí queda claro es que hay intereses muy claros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entre Interbank apoyando a Pedro Pablo Kuczynski y claro, y se puede tal vez tejer una situación en la cual la prensa o algunos medios de comunicación son benevolentes dada que existe obviamente una proximidad, ¿no? Y en el caso de los Fujimori, ¿quiénes los bancan? ¿Quiénes los financian? Porque cuando no se sabe quiénes están detrás, cuando es un fantasma, ahí empiezan los problemas. ¿No hay claridad respecto de quiénes están ahí? Sí, una situación bastante oscura, ¿no? Ellos han tenido una gran habilidad para esconder una serie de fondos, dada, ¿no?, la situación de persecución, vamos a decirlo, ¿no?, judicial detrás, ¿no?, de los recursos que Fujimori acumuló. Y bueno, hay una situación en la cual ellos están intentando enmascarar, pero no tengo dudas que en algún momento se va a poder identificar. Hay alguna serie de denuncias de narcotráfico de algunos de sus candidatos. Pero digamos, la gente que ha aparecido en estas listas, unos sobrinos, digamos, de Jaime Yoshiyama, ¿no? Son como unos de los principales aportantes también, según entiendo yo, pero hay un poco que dice, el antiguo fujimorismo es una cosa y el nuevo fujimorismo es una cosa distinta, pero si quien te banca son, digamos, los que estuvieron antes, no hay mucha coherencia. No, son la misma cosa. El fujimorismo de ahora, o sea, renovado, maquillado, no solamente para un proceso electoral, es el mismo fujimorismo de antes. Claro, Fujimori papá, o sea, no va a dejar de ser el papá de Keiko Fujimori. O sea, Marta Chávez y todos aquellos representantes que fueron alejados de la lista parlamentaria, ellos podrían volver en un futuro gobierno de Keiko Fujimori como ministros, como viceministros, como embajadores. No olvidemos que Keiko Fujimori va a ser la primera fuerza parlamentaria en el Congreso. Ellos van a tener la capacidad para poder negociar puestos públicos para aquellos que, entre comillas, se han sacrificado. Entonces vamos a tener al fujimorismo prácticamente el renovado y realmente aparecer y sacar las garras cuando sea Yo te agradezco, Carlos Hugo, uno, por estar en el programa hoy y por formar parte de la nueva temporada de Habla el Pueblo. Y bueno, hay mucho que discutir respecto a lo que está pasando en la campaña. Sin duda. Desde ya, muchísimas gracias y siempre a disposición para poder esclarecer cualquier punto de vista. Muy bien, muchas gracias a ti. Bien, yo me despido de todos ustedes. Nos reencontramos, o me reencuentro con ustedes el día lunes a las 9 de la noche. Y bueno, continúen con la programación de RBC, de Canal 11. Boca a boca.